Cuando quieras tú. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén, amén. En primer lugar, damos gracias a Dios. Y en segundo lugar, doy gracias a los hermanos por el esfuerzo que han hecho, que hace calor. No apetece mucho a esta hora venir, pero espero que Dios bendiga vuestro esfuerzo. Vamos a meditar un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, mientras el hermano Emilio da una Biblia al hermano Josué. Vamos a hablar de uno de los milagros que Jesús hizo, el último milagro que Jesús hizo. Vamos a hablar del último milagro que Jesús hizo. Amén. Hombre, el último milagro que Dios hizo fue la propia resurrección de Él, eso está claro, ¿no? Pero eso no lo contamos, hablo a las personas o a las cosas. El último milagro que Dios hizo. Abro yo la Biblia en Marcos capítulo 11. Y el hermano Josué tiene la amabilidad de buscar Jeremías 8:13. 8:13. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Seguimos. Os anticipo que esto vamos a hacerlo, si puedo, en dos partes. Yo estoy en duda si dar este mensaje en tres partes o en dos, del tiempo que se tarda. Vamos a ver despacio. La primera pregunta, hermano César, que nos debemos hacer es la primera. ¿En qué momento ocurrió esto? Pues que lo diga la Biblia. En Marcos 11:1 dice: entrada triunfal de Jesús a Jerusalén con la borriquilla. Se le llama eso el Domingo Ramos, ¿no? O sea, nos situamos aquí y entonces nos situamos, hermano Josué, en la última semana de la vida de Jesús. Aquí estamos situados en la semana de la pasión. A esta semana se le llaman los católicos la semana de la pasión. O sea que ya sabemos la fecha. Otro detalle importante. Marcos usa del capítulo 1 al capítulo 10 para hablarnos lo que hizo Jesús durante 33 años. Y usa 6 capítulos para hablarnos de una semana. ¿Notáis la diferencia, no? Mateo hace igual. Mateo usa de capítulo 1 al capítulo 21 para hablar los 33 años de Jesús. Y del capítulo 21 al 28 para hablarnos, por así decirlo, la última semana. Lucas igual. Y Juan capítulo 13 al capítulo 21 habla los últimos sucesos de la vida de Jesús de la última semana. O sea que prácticamente el 90% de los evangelios nos hablan de la vida de Jesús de los 33 años. Y el 10 o el 12% de los evangelios nos hablan de lo que hizo Jesús la última semana. O sea que vemos que va bien empacado, bastante. Bien. Este milagro se descubre en dos etapas. Primero miramos la primera. El domingo. Cuando entró Jesús fue en domingo, en un burriquito a Jerusalén. Ahí, por así decirlo, en nuestro lenguaje, ahí ya se quitó Jesús la coleta. Porque hasta ese momento tenía cuidado de no hacer ruido y de no llamar la atención. Pero ya había entendido por el Espíritu Santo que su hora había llegado. Y ya no le importaba. Montó en un pollino y
cumple una profecía que estaba en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que vendría el Mesías montado en un pollino, hijo de asna. Esa fue una profecía dada por Zacarías, que no leo por ahorrar tiempo. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías la dio más o menos, según mis cálculos, 500 años antes. Si aquí estaba cumpliendo Jesús lo que se había dicho de él hacía 500 años. Entra a Jerusalén y todo Jerusalén se conmueve. Claro, repito, era la última semana de Jesús, ya llevaba 33 años viviendo en la tierra y ya llevaba 3 años y medio casi predicando y haciendo grandes milagros. Y uno de los anteriores que hizo fue la resurrección de Lázaro. Y Lázaro vivía a 3 kilómetros de Jerusalén, en Betania. Y Lázaro, Marta y María era una familia piadosa, económicamente importante, y su fama, ese milagro había hecho mucho eco, mucha fuerza. Es ese milagro, porque resucitar a un muerto de 4 días, se llevaba 4 días Lázaro muerto, y Jesús resucitó a un muerto a los 4 días en público, y había mucha gente de los judíos consolando a Marta y a María. O sea que fue un milagro visible con muchos testigos, y un milagro visible con muchos testigos, resucitar a un muerto después de 4 días, pues eso tuvo que sonar bastante fuerte. De tal manera que en el Evangelio según San Juan dice los fariseos: ¿no veis que no conseguimos nada? Que el mundo va tras él. Que el mundo va tras él. Entonces, en Marcos capítulo 11, hablamos de la entrada triunfal a Jerusalén. En estos momentos, hermanos, estamos en la semana de la Pascua. La semana de la Pascua tiene un detalle, es que Jerusalén se multiplicaba por 4. Si había, por ejemplo, 1000 personas en Jerusalén, por ejemplo, en la semana de la Pascua había 4000 o 5000 personas. O sea, no podía andar ni por la calle. Y en el calendario de Dios estaba esto, porque en esta Pascua iba a ser distinta. Hasta ahora en la Pascua sacrificaban los corderos para cubrir el pecado. Pero en esta Pascua iba a marcar un antes y un después. Y es que era Jesús, en persona, el Cordero de Dios, el que iba a ser sacrificado. Okay. Esta Pascua era distinta, completamente distinta a las demás. Pero eso lo sabía el Padre y el Hijo. Los demás no entraron en los cortes. Bien. Entonces Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino y dice que la gente empieza a tirarle ramas, palmeras, mantos por el suelo. Se conmueve Jerusalén diciendo: Hosana, Hosana, el que viene. O sea, le están proclamando como el Mesías prometido. Todo Israel, todo Israel. De tal manera que los fariseos se ofenden y le dicen: Señor, di que se calle. Y Jesús, como ya había llegado su momento, quitó el freno y quitó la prudencia, porque estaba dispuesto a ir a la cruz. Dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. O sea que no detuvo Jesús. Ahora imagínate 4000 o 5000 personas, o 6000 o 8000, gritando que Jesús es el Mesías. O sea, se conmovió Jerusalén. Y los fariseos, viendo a toda la nación volcada a él, querían matarle, querían prenderle, pero no se atrevían, porque podía haber una revuelta y no se atrevían. Lo tenían que hacer en secreto. Por eso ya tenían a su confidente, a Judas, que ya habían hablado con él, para que buscase un lugar que estuviese a solas para prenderlo y matarlo. Ya estaba decidido todo. Y entonces dice que Jesús, entrando en Jerusalén, en el verso Marcos 11:11 lo oyó: y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El Señor me ayude a copiar siempre de él. El Señor, al entrar a Jerusalén y a oír toda alabanza y toda la gloria, por la tarde o al mediodía se marchó al templo. El templo estaba al atrio, el santo y el santísimo, y entró en el atrio.
El atrio era el patio, hermanos, el patio del tabernáculo, el patio del templo, donde los gentiles podían ir a clamar a Dios, porque los gentiles no podían entrar en el lugar santo. Pero en el patio la gente ponía puestos para vender corderos. Y en el patio ponían mesas para cambiar el dinero, porque solamente se aceptaba dinero judío del templo. Y entonces había judíos que venían de otras naciones a ofrecer y su moneda era contaminada, no podían y tenían que cambiar. Y ahí eran los cambistas, abusaban en el cambio. Y entonces los sacerdotes examinaban el cordero que traías. Y si no se las compró a él, le buscaban cualquier falta para rechazártelo. Entonces eso era un truco comercial. Y entonces todos los corderos que vendían en el atrio eran examinados por los sacerdotes y con una marca. Sabías que ese cordero no te lo iban a rechazar. Y entonces tenían que pagar lo que pedían. Si valía un cordero un poquito, pues lo multiplicaban por 4. Y según calculan, hay un historiador, Josefo, que dice una cantidad que no me atrevo yo ni a decirla. No sé si vendían en la semana esa 30 y tantos mil corderos. Era un negocio que iba a las arcas de los sacerdotes. Y entonces Jesús, y entrando Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, guardó silencio. Se calló. Me parece que le causó mucha tristeza. Y por la noche no quiso quedarse a dormir en Jerusalén. Se marchó a un pueblecito llamado Betania. Que había una familia que él quería mucho, Marta, María y Lázaro, en Betania. Se quedó con ellos aquella noche. Y ahora donde hemos leído, y al siguiente día, Marcos 11, 12, al siguiente día. Si el 11-1 era el domingo Ramos, al siguiente día es lunes. Ya sabemos que era lunes. ¿Os dais cuenta? Sabemos que era lunes. Y ya Jesús estuvo toda la noche meditando, reflexionando. Jesús no actuaba por reacción, actuaba por dirección del Espíritu. Eso es importante, hermanos. Él dependía de la dirección divina. Y al día siguiente salieron de Betania. Y a lo lejos ve una higuera. A lo lejos. Que tenía hojas. Y fue a ver si encontraba fruto. Ahí vemos dos cosas que ahí nacen, dos temas. Si Jesús tenía hambre, nos habla de la humanidad de Cristo, ¿sí o no? Dios era Dios, pero aquel verbo fue hecho carne. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿No es eso? Aquí vemos al hombre, al siervo, modelo. Y tuvo hambre, porque como Dios no tenía necesidad. Pero como humano tenía necesidad y tuvo hambre. No que fingió tener hambre, tuvo hambre. Como cuando la samaritana, no que fingió que estaba cansado, se sentó en el pozo porque estaba cansado. Es que es importante. Es que a veces, cada vez que hablamos de Jesús, le enfocamos mal. Jesús no era Superman, hermano. Si le pegabas una bofetada, sangraba. Y si andaba, se cansaba. Y tenía que vencer como hombre, como siervo, no como Dios. Entonces surge otra pregunta. ¿Y cómo no sabía Jesús que no iba a haber fruto? Porque Dios todo lo sabe. Lo sabe como Dios, como hombre no. Y entonces había veces que la divinidad le comunicaba a la humanidad algo. Y había veces que no. A eso se le llaman los teólogos, que me lo enseñó, por cierto, esta palabra
un hombre de Dios, muy competente, mi primo José, me dijo, eso primos le llaman los grandes teólogos, lo voy a leer, comunicación de propiedades. Comunicación de propiedades. A veces la divinidad le revelaba a la humanidad ciertas cosas, pero no siempre. Y a veces Jesús las conocía por el Espíritu Santo. Hay que hacer una separación. Pues en este caso no hubo una comunicación de propiedades. Jesús fue a la higuera. Y en la higuera tenía hojas. Desde lejos se veían las hojas y las ramas. Pero hay una cosa que ha desconcertado a mucha gente, y a mí el primero. Ahora entramos en ella. Jesús vio las ramas, vio las hojas, buscó y no encontró fruto. Pero Marcos dice, es que no era tiempo de higos. Entonces surge la pregunta, Señor, si no es tiempo de higos, ¿qué culpa tiene la higuera? Y tenía que haber una explicación. Yo no la sabía, hermanos. Pues, ¿qué he hecho? Pues he cogido en internet, he leído 4 libros de teología que tengo, luego en internet he consultado con otros 4 o 9, y luego llamo a mi pastor muy amablemente, que tiene una aplicación del hermano Jesús. Digo, toca esta aplicación porque creo que es esto. Toca y dice, es lo que usted dice. Claro, no lo sabía porque soy más inteligente, sino porque le había consultado a Francisco La Cueva, también consulté. La higuera tiene una señal importante, escuchadme detenidamente. Cuando sale el fruto de la higuera, hay unos higos tardíos que son como botones, que se quedan como botones. Y solamente coge los higos que son hechos. Y esos que se quedan como botones, unos brotes que dan eso. Al año que viene, al principio de primavera, esos botones florecen y salen y se llaman brevas. Sí. Y salen a la vez de las ramas y a la vez de las hojas. Y si no salen las brevas, es la señal que cuando llegue el tiempo de higos no va a dar fruto. Esa era la señal. Eso es para confirmación vuestra, lo he consultado a 9 o 10 teólogos, y el hermano que tiene una aplicación muy buena a otros 8 o 10 ya, que he sido bien informado antes de dar este dato. Claro, porque me parecía algo absurdo. Sí. ¿Por qué maldice Dios a una higuera si no era tiempo de higos? ¿Qué culpa tenía ella? Pero es que ella estaba diciendo una cosa. Tengo ramas, tengo hojas y tengo brevas, prometiendo eso. Pues mentira, que no tienes brevas. Ya no tener brevas es señal que cuando llegue el tiempo de los higos no tendrás higos, porque tenía que haber florecido los brotes, los higos anteriores del año pasado que no florecieron, que eran pequeñitos, en primavera florecen hasta tal manera que le llaman brevas, y los árabes tienen un nombre, tasás, le llaman a las brevas. Eso es conocido por todo el mundo, que la higuera da brevas y higos. Entonces, pero hay una cosa que todos están de acuerdo. Cuando una higuera daba hojas, estaba verde y tenía ramas, salía antes casi que las ramas, las brevas, y antes que las hojas. Y otras a la misma vez. Pero cuando no había brevas, esa era la señal que no se equivocaba, que la higuera en la raíz estaba enferma y que en el tiempo de los higos no iba a dar fruto. Ya está explicado la complicación que había, porque no creas que no había una complicación ahí, ¿eh? Y eso, como yo lo he hecho, porque no lo sabía, repito. Yo tengo una cosa importante, que yo sé que no sé. Así es. Repito, hermanos. Yo sé que no sé. Y como yo sé que no sé, pues gracias a Dios tengo en mi casa unos buenos libros. Tengo, pues, a los mejores teólogos del mundo en mis libros. Luego toco YouTube, consulto a 8 o 10 teólogos. Una vez de consultar a los 7 o 8 libros teólogos más fuertes del mundo que han hecho historia, luego fui a consultar a uno que yo me fío mucho de él, a Suje Michelet,
y él dice lo mismo que yo, Suge Michelet. Francisco La Cueva dice lo mismo. Entonces, a escuchar un pañuelo de 24 teólogos que han llevado fama y que han tocado techo, pues creo que es suficientes datos para dar esta explicación en YouTube. Bien, aclarado eso, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué hay detrás de esto? Pues ahora nos va a leer el hermano Josué lo que hay detrás. Vamos a leerlo. Jeremías 8:13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja. Y lo que les he dado pasará de ellos. Amén. Israel es comparada en toda la escritura a dos figuras, a la vid y a la higuera. ¿De acuerdo? Y el juicio de Dios era una vid no dando fruto, era una maldición de Dios. Y una higuera no dando fruto era una maldición de Dios. Y entonces los profetas del Antiguo Testamento cogían cosas y profetizaban para hacerlas visibles. Y el Señor usó esta higuera para profetizar y para que tú puedas visualizar. Israel es semejante a esta higuera, que tiene hojas, tiene ramas, está verde, me están aclamando sana todo el mundo, y de aquí unos días van a decir, crucifícale. No tienen fruto. Esa es la enseñanza que Jesús da. Usa la higuera como plataforma y de esa higuera la toma para formar un mensaje simbólico. La higuera representa la nación de Israel en primera instancia, y en segunda instancia representa a los cristianos que dicen que son cristianos y no son cristianos, que van al local y no han nacido de nuevo. Porque dentro del local hay a veces que dicen algunos hermanos, vamos a la iglesia. No, no es correcto. La iglesia va al local. La iglesia somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Y hay otros hermanos que dicen algo que yo quisiera corregir esta tarde. Dios me quiere tal y como soy. No, Dios no te quiere tal y como eres. Dios te quiere a pesar de lo que eres, que es distinto, ¿eh? Dios te quiere a pesar de lo que eres. No te quiere tal y como eres. Como a veces ya, yo soy un borracho, un blasfemo, un adúltero, y Dios me quiere tal y como soy. Eso es mentira, tío. Dios me quiere a pesar de lo que soy. Por eso me dice que me arrepienta y que deje el pecado. Porque si me quiere tal como soy, ¿para qué voy a dejar el pecado? Si Dios me quiere y me acepta tal como soy. Es que yo oigo mucho en los púlpitos esa palabra, hermanos, que Dios nos quiere tal y como somos, porque Dios ya nos conocía y ya nos llamó. Eso es una mentira más grande que un templo. Eso es mentira. No es un error, es una mentira. De tal manera que Dios siempre manda, arrepiéntete, deja el pecado, alaba al Señor, quítate esa imagen de pecado, y por el Espíritu Santo quiere producir la imagen de Cristo en tu vida, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿quién te ha dicho que Dios te quiere como eres? Dios no te quiere como eres. Como eres, eras, hoy soy un enemigo de Él, un hijo de ira. Pero Dios me ha llamado y me ha sacado de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero antes de trasladarme al reino de su amado Hijo, me ha sacado de las tinieblas. Bendito sea Dios. Eso está en Colosenses. Pero bueno, y entonces el Señor, por eso os digo, 11:11, y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado, escuchad bien, alrededor todas las cosas, las miró con detenimiento. ¿Qué pensaría cuando vio todo eso? Dios mío, ¿qué han hecho estos? Y por la noche se marchó. ¿Dónde se marchó? A Betania, donde esta familia piadosa y temerosa de Dios y auténtica de Dios, a descansar. ¿Creéis que durmió mucho Jesús esa noche, pensando la capital de Jerusalén? La casa de Dios era el templo. El atrio era el atrio preparado para que los gentiles viniesen a buscar a Dios. Se marchó con esa fotografía.
Y al siguiente día, que era lunes, que ve una higuera prometiendo lo que no daba, profesando lo que no daba, viendo las ramas, viendo las hojas verdes. Lo lógico, tío, es que haya brevas. Se acerca, vuelve, busca y solamente ve hojas y ramas. No ve fruto. Hay textos, voy a citar y no voy a leerlos. Dice la escritura en Lucas que había una higuera que estaba plantada y llevaba 3 años que no daba fruto. Y dice el Señor, ¿para qué vas a utilizar la tierra? Arráncala. Y le dice el viñador, déjala un año más. La podo, la cuido, y si al año que viene no da fruto, la quitas. Intercedió. Y no la dejó un año más, la dejó 40 años más. En el año 70 vino el juicio, ¿no? Los romanos cuando atacaron Israel y no quedó piedra sobre piedra. Llevaban 3 años sin dar fruto. ¿Cuántos años estuvo Jesús en su ministerio? 3 años. La higuera ocupaba un lugar en el huerto. Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Y la higuera normalmente es un árbol grandote. Tiene raíces muy profundas. Bebía y comía del huerto. Extraía los minerales del huerto. Esos minerales que se comía la higuera. Y ese espacio que ocupaba la higuera lo necesitaban árboles que daban fruto. Dije Dios, desplanta este árbol que está ocupando tierra, está comiendo minerales de la tierra, y estos minerales y este espacio que ocupa esta higuera sirve para alimentar a los demás árboles, ¿sí o no? Eso, si queréis leerlo, está en Lucas, hermanos, capítulo 13, pero bueno, sigo hablando. Y entonces el Señor vio eso. Una higuera que prometía. Ya ves Israel lo que prometió. Hosana. Se conmovió Israel, hermanos. Y al día siguiente el Señor pasó y vio una higuera. Y la maldijo. Es el primer milagro que yo he leído que Dios maldice. En todos los milagros Dios bendice. Bienaventurados, bienaventurados, dichosos, felices, bienaventurados, dichosos, felices, ¿sí o no? ¿Hay algún milagro que hizo Jesús que maldijo? Este es el único milagro, pero es un milagro para maldecir, no para bendecir. Y el autor de la maldición fue Jesús, el autor de la bendición. Nosotros hemos conocido hasta ahora al que bendice. Ponte en guardia para que nunca conozcas que el que tiene poder de bendecir tiene poder para maldecir. Fue el último milagro. Y se marcharon. Y cuando maldijo la higuera, entró en el templo. En el versículo 15, entró en el templo y ya ahí actuó. Al otro día actuó. El lunes empezó a tirar las mesas de los campistas, a echar los animales del templo. ¿Qué habéis hecho de mi casa? Si mi casa es casa de oración y vosotros habéis hecho cuevas de ladrones. En Israel, en la capital de Israel, alrededor de Israel, había cuevas, un montón de cuevas, que los ladrones cuando robaban se iban a esconderse a las cuevas. Pero vosotros habéis consentido que no hace falta que los ladrones vayan a las cuevas a esconderse, que mi casa sirve de cueva. La casa de Jehová, que no sirva de cueva. Y Jesús dijo, vosotros habéis hecho. Y es cuando dijo, eso lo dice aquí. Y por no alargar yo cito, por eso notaréis la palabra en Lucas cuando se acercó a Jerusalén, antes de entrar con el pollino. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, yo llorando, cuántas veces quise ajuntarte, como las gallinas ajuntan sus polluelos debajo de sus alas y no has querido.
No pasa ahora igual, hermanos. ¿Qué interés hay por Dios? El mundo no tiene interés por Dios. Y los cristianos tienen poco apetito por Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: Pedro, desear como niño recién nacido la leche espiritual. Como un niño abre la boca y llora cuando tiene hambre, buscando el pecho de la madre. Así nosotros debemos aclamar, como el salmista clamó: tengo sed, sed del Dios vivo. Y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, clama mi alma por ti. Hermanos, necesitamos sed de Dios. Amén. Y el pueblo de Dios tiene sed de otras cosas. Hay en la purificación del templo, hace una que nos... ¿Con qué autoridad lo haría, hermanos? Que en estos momentos nadie le responde. Estando ahí todos los fariseos. Y ahora leo yo el 19. Pero al llegar la noche salió Jesús de la ciudad, se fue otra vez a Betania. Y pasado por la mañana, el martes. Ya estamos en el martes. ¿Entendido? Domingo, lunes, martes. Pasando por la mañana, vieron que la higuera que se había secado. Y Pedro dice: ¡Señor! ¡Señor! ¡La higuera que tú has maldecido se ha secado ya! Es que es muy raro. Si la maldijiste esa noche, y ahora por la mañana ya está seca desde la raíz. Se sorprendió. Ahí se cumple el milagro. Porque primero dijo Dios: nunca jamás nadie coma de ti. Y se marchó. Pero al otro día volvió a pasar. Y Pedro le sorprendió. Y dijo: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. Desde la raíz. Desde la raíz. Y entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste. Se ha secado. Se ha secado, Señor. ¿Por qué te ha secado? Porque Dios te ha maldecido. Es el último milagro. Claro, quitando el milagro de la resurrección de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Y respondió Jesús y les dijo: tened fe en Dios. ¿Qué cosas? Aquí hablamos de martes. El jueves le prendieron y ya le daron. Y el viernes fue crucificado. Viernes, sábado y domingo. Domingo de resurrección. Si estamos en martes, miércoles y jueves a las 48 horas ya estaba prendido, ¿eh? Os estoy dando el calendario, ¿eh? Exacto. Y a estas alturas tiene que decirles Jesús: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Señor, sí, de aquí 2 días me van a crucificar ya. He dicho que estábamos en la semana de la pasión, ya no. Estamos el martes. El jueves le prendieron. El viernes murió y el jueves lo mataron porque estuvo 3 días muerto, ¿no? Sí. Sepultado en el panteón, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Si estuvo en el panteón viernes, sábado y domingo, el día que murió sería el jueves por la tarde. Y aquí estamos el martes. Si a unas 30 horas antes de irse Cristo te dice: Emilio, ten fe en Dios. Pero Emilio, pero todavía necesitas que Dios te diga que tengas fe en Dios. Dios no se equivoca. Yo puedo diagnosticar algo, una palabra equivocada, errada, fuera de tono, fuera de lugar, pero Dios no. Dios es sabio, es inteligente. Pero Señor, ¿a qué viene esa palabra? Tener fe en Dios. Y pregunto yo, ¿necesitamos esa palabra nosotros ahora? Sí. Cuando las cosas van mal. Oh, Dios. Yo lucho de toda la vida con una lucha que tengo muy fuerte. No, tengo muchas, claro. Que predico.
Y las personas que me escuchan dicen, ay, qué bien, hermano Machaco, qué bien, otro, te machaco, pero veo que no se convierte. Se convierte un 4, un 5%. Y así llevo 55 años. Y le he dicho a Dios, Señor, yo, para lo que me queda, ya voy a hacer 70, yo sigo echando la red. Pero tantas veces la he echado la red en el mar, o en el lago, y la he sacado vacía, que te digo lo que te dijo Pedro. Toda la noche he estado pescando y nada recogido. Yo he hecho la red en el lago, Josué, pero solamente es Dios el que echa los peces a la red. ¿No os acordáis de Jonás? El mensaje de Jonás lo volví yo a recalcar el otro día, por si acaso, y fui a don Francisco de la Cueva, que es en el texto original era lo fuerte de él. Y dice, en el texto original fueron 5 palabras solamente. Y no predicó ni el arrepentimiento, porque no quería que se arrepintiesen. Predicó el castigo solo. Y con una mala actitud predicó. Y se convirtieron todos. Ahí podemos decir que a pesar de Jonás, Dios convirtió a la gente. Amén, gloria a Dios. Peor actitud. Hombre, cuando se convirtieron, qué disgusto recibió, que dijo, prefiero la muerte antes que la vida. O sea, ya quería la muerte y ya estaba disgustado, Jonás. Entonces, una mala actitud, una mala intención, un mensaje muy seco, date cuenta del mensaje de él. De aquí 40 días el Señor os va a destruir a todos. Podría haber dicho sí, pero si os arrepentéis, nada, eso nada. ¿Por qué? Porque no quiero que os arrepientan. Que sepan que de aquí 40 días van a morir todos. Hombre, Jonás. Y ahora me voy a las afueras a sentarme a ver cómo se cumple el castigo en él, para regocijarme yo cuando Dios les va a castigar. ¿Ya veis con qué actitud? Y con esa actitud tan malévola, tan mala, con ese mensaje tan corto de 5 palabras, que toda una capital, la más importante de la nación, toda, Emilio, toda, no uno, toda, se convirtió al Señor. Y yo, Señor, tendré fallos y errores, pero yo predico con buena fe para que se convierta la gente. Y no se convierte nadie. Y Noé también predicó con buena fe. ¿Y a quién trajo? A nadie. Entonces, el optimismo nuestro nace, Emilio, de mirar a Dios. Dios nos manda a echar la red. Que si quiere, que intervenga Dios y que eche los peces a la red. La autoridad, hasta ahí llego yo, echar la red en el lago. Pero ¿quién puede echar los peces en la red? Nada más que Dios. Amén. Entonces, el Señor aquí habla de la higuera y entonces se asustan. Y ahora vamos a ver, fe en Dios. Vas a coger Jonás 3:5. Bendecido sea el nombre del Señor. Jonás 3:5. Sí. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Amén. No dice en ningún momento que creyeron a Jonás. Creyeron a Dios. Y hay personas, siervos con buen testimonio. Hay siervos que yo conozco con buen testimonio, como decimos los caros, con buenas partidas, son amables, cariñosos. Hay un enfermo, visitan. Está en hospital, visitan. Y creen en Jonás. Pero si no se convierten es porque creen en el pastor. Este hombre que tenemos es un buen hombre, lo conocemos de toda la vida, tiene un testimonio precioso. Y cuando estás malico te visita. Y cuando estás triste te acompaña. Y cuando estás de luto te da compañía. Bien, César, muy bien, eso está muy bien.
pero crees en Dios, porque si no te salva. Y ahí que dice, léelo el texto otra vez. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios Creyeron a Dios. y proclamaron ayuno. Amén. Creyeron a Dios. Y hay obreros que salen de las iglesias, como digo yo, y las iglesias, que es bueno que salgas en victoria, que te quieran, que te aprecien. Eso es muy bueno. Pero ¿qué has pretendido? Has dado un mensaje tan cómodo que no has incomodado a nadie. Claro, porque no te interesaba incomodar a nadie. Y como no te interesaba incomodar a nadie, has conseguido lo que has buscado. Has sido amable, has sido cariñoso, has visto a los enfermos, que eso es bueno, que eso es de Dios. No te has metido con nadie, has animado, has estimulado. Pero al que maldice le has dejado maldiciendo. Y al que pega a la mujer, que te has enterado, no le llamó la atención. Y al que estafa, no le has dicho nada. Claro, eres amigo de todos y sales por la puerta grande. Pero el motivo de tu éxito es tu infidelidad. Hay éxitos que nacen de la infidelidad vertical y de la fidelidad horizontal. Por eso Jesús, cuando predicaba, le querían apedrear. Y a ti, cuando predicas, te aplauden. ¿Qué aceptamos? ¿Que tú predicas mejor que Jesús? Wow. Jesús una vez predicó que le sacaron de la sinagoga y le llevaron a un penáculo, ¿sí o no? Sí. Para despeñarle. Pues ¿qué os ha hecho? Que nos ha ofendido. Es que Jesús, predicando, ofendía. Y tú no ofendes, tú agradas, regalas el oído. Tu éxito nace de tu infidelidad. Por eso Pablo, entendiendo eso, dijo, si yo agradase a los hombres, ¿para qué, Pablo? ¿Te pones una disciplina? No me pongo disciplina. No sería siervo de Cristo. No ofendas a nadie por lo tuyo, defendiendo lo tuyo. Pero habla con amabilidad y con cariño a la gente. Pero di que maldecir es pecado. Di que robar es pecado. Di que tener mala idea es pecado. Di que tener odio es pecado. Y di que tener envidia es pecado. Y que se arrepientan. Y que Dios no les ama como están. Que Dios les ama a pesar de lo que son, no por lo que son. Y les manda que se arrepientan. Porque donde no hay arrepentimiento, no puede haber salvación. Claro. Hay dos requisitos imprescindibles. Es la fe en Cristo, la fe en Jesucristo, ¿sí o no? Y el arrepentimiento. Sí, señor. Es una moneda con dos caras, cara y cruz. Una es la fe y otra es el arrepentimiento. Donde hay fe en Cristo y hay arrepentimiento, hay salvación. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es dejar lo que estás haciendo, que no le agrada a Dios, no es llorar. ¡Ay, qué bendición ha habido! He predicado. Muy bien. ¡Ay, te machaco una gloria, unos cánticos, toda la iglesia quebrantada! Bueno, gloria a Dios. ¡Ay, qué bendición! Bueno, voy a esperar unos días. Y ahora te pregunto, ven para acá, niño. Me dijiste el día 1 del mes pasado que en tal punto sitio hubo mucha bendición. Desde el día 1 ahora, ¿has notado cambio en la iglesia, en calidad, en testimonio? No, están igual. Entonces, toda la bendición que no se traduzca en cambio de conducta, sabe a lata. Sabe a lata. Pero Jesús era muy realista. ¿Qué éxito tienes, Jesús? Todo el pueblo te aclama. Hosana, bendito el que viene. De tal manera que los fariseos dijeron, miradle, el mundo va tras él. Pero él, conociendo eso, los que el domingo decían, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, dijeron, crucifícale, 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 no tenemos otro rey que César. Y suelta a Barrabás. Fueron los mismos, hermanos. ¿Os cuenta qué significa la hiera? Seguimos. Busca hechos. Es importante creer a Dios, porque si no crees en Dios, es importante, pero no es todo completo.
Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Ya falta poco, ¿eh? Voy a cortar y otro día seguimos porque estamos en la mitad del mensaje. Hechos 27, 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ah, yo confío que será como se me ha dicho. Dios le dijo algo a Pablo, dijo, yo confío que se va a cumplir lo que se ha dicho, que ninguno vamos a perecer. Yo le creo su palabra. Es bueno creer en Dios, pero los demonios creen y tiemblan. Hay que creerle a Él. Amén. Sí, señor. ¿De acuerdo? Amén. Hebreos, coge Hebreos. Es bueno creer en Dios, Emilio, pero sobre todo hay que creerle a Él. Hebreos 11, 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó Amén. que era fiel quien lo había Porque creyó que era fiel el que le había dicho. No te pregunto si crees en Dios, te pregunto si le crees a Él. A mí me ofende si un hombre no me cree. ¿O no te ofende a ti si un hombre no te cree? Pues ¿por qué me tienes tú a mí? ¿Y tú qué dices? Y yo que digo que creo en Dios a la misma vez, no le creo a Él. Y los de Nínive creyeron en Dios. Y a Pablo por la noche le dijo el Señor, no temas, Pablo, que ninguno de la nave va a perecer. Y se levantó Pablo, dijo, escuchadme bien, yo creo que va a ser como Dios me ha dicho a mí. Y a veces nuestra fe va cimentada en un sentimiento. Es que yo tenía fe, ¿te dijo algo Dios? No, lo sentí. O sea que la fe iba basada en un sentimiento. No, la fe auténtica debe ir basada en la bendita persona de Jesús. Amén. Y en la palabra de Jesús. A veces algunos tienen fe de su fe. Sí, tienen fe de su fe. Pero si tienes fe de tu fe, no eres salvo. Eres salvo si tienes fe en Cristo. Claro. ¿De acuerdo? Y ya con esto, Hebreos 4, 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe Amén. en los que la oyeron. Ese es el motivo que no hay fruto, porque no va acompañada de fe en los que lo vieron. Dios. Todos que van a tu capilla creen en Dios. Pero voy a dar una noticia triste. No le cree a Él. La mayoría. Y si a ti, humano, que eres un hombre formal y serio, te ofenden que no te crean, ¿cómo quieres que nos ofenda a Dios? Y no les sirvió de nada el escuchar el mensaje porque no iba acompañado de fe en los que lo oyeron, ¿no? Sí, sí. Y ya termino con esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, ya es el último texto. Es importante, Emilio, date cuenta, ¿eh? Y no les sirvió de nada el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. No creyeron. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Qué palabra de Pablo, ¿eh? Damos gracias a Dios que cuando os prediqué no recibisteis la palabra como que era de hombres.
Aleluya. Recibisteis la palabra como que era de Dios, Sí, Señor. como es en verdad. Amén. Y esa palabra actúa en vosotros. Amén, Señor. ¿Crees que las predicaciones hablan los hombres? Pues bien haces de no hacer caso. ¿Por qué vas a hacer caso a los hombres? Pero si hay un hombre que por medio de la palabra y con argumentos bíblicos te convence, ante la evidencia, ríndete. Y ahí lo dejo. Porque luego sepa qué hizo después Jesús. Eso lo dejamos para otro día. Sí, Señor. Que Dios os bendiga mucho. Amén. Gracias.